Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Josh Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree, John Rosenstern y Paris Reagan, y ustedes estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y le voy a pedir a John o a Josh que lea, por favor, y vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Pero ahora estamos libres de la ley, Libres de sus demandas justas, queriendo decir que Cristo ha pagado su penalidad. habiendo muerto Muerte a la ley por virtud de que hemos muerto con Cristo en la cruz. a aquella en la cual estábamos detenidos, Fuimos dominados una vez por la naturaleza pecaminosa. para que sirvamos en novedad de espíritu. Se refiere al Espíritu Santo y no al espíritu del hombre. El creyente tiene una nueva manera de vivir, que es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro. Esto garantiza una victoria perpetua. Y no en la antigüedad de la letra. Esto se refiere a la ley de Moisés. La mayoría de los creyentes modernos sostendrían que no viven según la ley de Moisés, pero como hemos dicho, la verdad es que si ellos no entienden la cruz en lo que refiere a la santificación, entonces de alguna manera todavía viven bajo esa antigua ley. Ahora nos dice aquí que debemos de servir en un espíritu nuevo. ¿Cómo la persona tiene al Espíritu Santo ayudándole? Y el Espíritu Santo es Dios. Eso quiere decir que puede hacer cualquier cosa. Él es todopoderoso. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Cuando Dios se preparó para iluminar este mundo, le dijo al Espíritu Santo que sea la luz, y la luz fue. Entonces, estamos hablando de alguien que puede hacer cualquier cosa y sí queremos que Él nos ayude. Definitivamente tenemos que tener esa ayuda. No es solo un deseo, es algo que nosotros tenemos que tener. Como hermano Swaggart, tengo al Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer lo que yo no puedo hacer, como Él me puede ayudar. He tenido eso impreso en tantas veces a lo largo de los años. De esta manera, y es la única manera como puede tener el Espíritu Santo ayudándole. Y Él quiere ayudarle, Él busca ayudarle, Él desea ayudarle. Y la ayuda que Él nos brinda, hermanos, hace el trabajo, cualquiera que sea la necesidad. Pero si usted, o lo digo de esta manera, el Espíritu Santo obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, y Él no operará fuera de esos parámetros. Vamos a reiterar eso una vez más. El Espíritu Santo obra exclusivamente, no obra de otra manera. Esta es la única. A través de los parámetros de la obra terminada por Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz, el precio que Él pagó, la victoria que Él ganó, hizo posible que el Espíritu Santo hiciese todas estas cosas que necesitamos y que tenemos que tener en nuestras vidas y corazones 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, ¿cómo logro eso, hermano Swaggart? ¿Cómo es que yo puedo tener eso operando en mi vida diariamente? 24 horas al día, 7 días a la semana, y eso es lo que queremos. Ahora el Espíritu Santo no va a obligar a nadie, pero Él va a hacer lo necesario si hacemos lo que necesitamos hacer, ¿no? ¿Y qué es eso? Es poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y no permitir que sea movido a otro lugar. Ahora reiteramos esto. El Espíritu Santo demanda que nuestra fe esté en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. El precio que Él pagó. Pablo dijo, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. También dijo, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura,
pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Y él dijo, estoy determinado a saber nada entre vosotros excepto a Cristo y este crucificado. Note, Pablo habla de la cruz, habla de lo que Jesucristo hizo en aquel lugar, y eso es lo que le da al Espíritu Santo lugar para obrar en nuestras vidas. Ahora bien, Él solo demanda una cosa de nosotros, y eso es que pongamos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Cristo expió todo pecado. Él hizo muchas cosas, pero este fue su objetivo principal en lo que Él hizo. Él hizo lo que no podíamos hacer. Y de acuerdo a lo que Jesús hizo y la expiación, Él expió todo pecado. El Espíritu Santo no puede sancionar el pecado. Es decir, Él no puede tolerar el pecado, no lo puede hacer. Es la razón por la cual Él no vino al corazón y la vida de los creyentes antes de la cruz. No podía hacer eso. Bueno, lo hubiese podido hacer, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque el pecado no había sido expiado. La sangre de machos cabríos no podía remover el pecado. ¿Entienda usted eso? Así que, porque el pecado todavía estaba presente, la única cosa que tiene el poder lo suficiente para vencer el pecado y para quitar, y realmente no es así que lo quiero decir, para hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y el pecado es algo pues tan poderoso, que tomó que Cristo viniese a morir en la cruz para expiar todo pecado. Realmente la psicología no puede expiar el pecado, el dinero tampoco lo puede hacer. La educación no puede expiar el pecado. El psicoanálisis no puede expiar el pecado. Nada de eso expiará el pecado. El pecado es muy poderoso y ha hecho a este mundo un cementerio. Pero Él no es más poderoso que el Espíritu Santo. O Cristo o Dios el Padre tampoco. Y Él no es más poderoso que muchos ángeles tampoco, que trabajan de acuerdo a lo que el Señor quiere que se lleve a cabo. El Espíritu Santo quiere que usted ponga su fe, y por eso es que estamos hablando de esto, y me voy a detener aquí un momento. Él quiere que usted opere en lo que refiere a Dios expiar todo pecado a través de su Hijo Jesucristo. Es la manera como caminamos según el Espíritu, poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y mantenida la fe exclusivamente allí, sin permitir que se mueva a otro lugar. Eso derrotará al poder de las tinieblas y limpiará de todo pecado. Realmente a mí me sorprende, francamente, y debería decir que me maravilla, en un sentido negativo, el ver a la iglesia tratando de expiar pecados de otras maneras, por otros medios. Eso no se puede hacer, damas y caballeros. Solamente la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, expía todo pecado. Y gracias a Dios por eso, 1,000,000 de veces, porque yo no lo puedo hacer, ni tampoco lo puede hacer usted. Pero cuando Pablo dijo que, pero ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu, queriendo decir que el Espíritu Santo no podía hacer esto antes de la cruz, pero ahora gracias a Dios que lo puede hacer. Nuestra unión con Cristo, cuando fuimos bautizados en su muerte, morimos a ese camino antiguo
y ahora tenemos novedad de vida, una nueva fuente de vida, el Espíritu Santo. Mire, todos nacemos en la ley y es lo que la gente tiene que entender. El incrédulo, el que no cree, y el cristiano tiene que entender qué es lo que el Señor hizo con la ley. La ley tiene muchos propósitos y grandes valores. Uno de ellos fue hacer a todos culpables para que toda boca fuese cerrada. La Escritura también dice que la fuerza del pecado es la ley. Así que la ley va a fortalecer el pecado para revelar la pecaminosidad del hombre, tal como está diseñado para que sea un espejo para mostrarnos el reflejo de nuestra pecaminosidad. Aquí, la manera como nos debemos remover utilizando esto en los primeros versículos en el capítulo 7 es el ejemplo de un matrimonio. Mientras que uno esté vivo, esa persona no se puede casar con otro. De otra forma, sería un adúltero. Ahora, con la muerte de ese individuo, tiene la libertad de casarse con otro. La ley murió en Cristo y ahora nosotros tenemos una nueva fuente de vida, tenemos un nuevo esposo, una nueva fuente de vida y es el Espíritu Santo que obra a través de la obra consumada de la cruz. Ahora el creyente está muerto a la ley, no solamente la ley de Moisés, cualquier ley que tratemos de crear Muy para bien, nosotros muy mismos. bien, así es. Pablo diría, yo a través de la ley estoy muerto a la ley en Gálatas capítulo 2. ¿Por qué lo dijo? Porque la ley solo nos dirige a la muerte. Pablo diría que es una administración de muerte y condenación. No queremos operar de acuerdo a un ámbito de vivir bajo la ley por lo que hacemos, queremos vivir bajo el ámbito de lo que creemos, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y usted lo dijo perfectamente, es la única manera de cómo vamos a caminar en victoria y es el único medio por el que la victoria se nos dio por la cruz. Así que si tratamos de hacerlo por alguna otra forma, no va a funcionar y vamos a encontrarnos de vuelta bajo alguna forma de ley, ya sea una que hayamos inventado o si no una que pensemos que Moisés trató de establecer bajo la exhortación de Dios para nosotros. John, el blanco correcto de la fe es tan importante, muy importante para el Hijo de Dios. Así es. Y bueno, tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa continúo. No se vayan. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. En todo esto, lo que John estaba mencionando y el Dr. Dupree también, el blanco correcto de la fe es uno de, y yo creo que puede ser el aspecto más importante de la experiencia cristiana, Correcto. el asegurarse que su fe esté en el blanco correcto. Y el problema que tenemos es que principalmente nuestra fe está en nosotros mismos y eso no va a funcionar, Dios no lo va a aprobar. Porque no fue usted o yo o cualquier otro ser humano que pagó el precio, solo Cristo pagó el precio en la cruz. Fue Cristo quien murió en la cruz y pagó el precio que el hombre debía y no podía pagar. Así que el blanco de nuestra fe debe de ser Cristo y este crucificado. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Tiene que ser así. ¿Y cómo lo hacemos? Es algo simple y yo he dicho esto muchas veces, esta oración que oro y ustedes obviamente la pueden usar. Que mi fe y confianza está en Cristo y la cruz. No está en mí o en ninguna otra persona. Ni tampoco está en la iglesia o en sus rudimentos o en nada que tenga que ver con la iglesia. La iglesia es maravillosa y damos gloria a Dios por ella, pero allí no está mi fe. Mi fe está en la obra terminada por Cristo. Lo que Cristo hizo en la cruz, y no voy a permitir que sea movida a nada más. Está exclusivamente en Cristo y la cruz. Y Dios demanda eso, Él demanda que sea así el caso, que el Espíritu Santo, que como dijimos momentos atrás, no operará fuera de esos parámetros. Así es la manera como Él obra. Así Él opera. Y no debemos olvidar eso. Y es la manera como tenemos que entenderlo. Algo simple, mantenga su fe en Cristo y la cruz.
Y el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en su vida y su corazón. El hermano John mencionó hace un momento sobre esa declaración, creo que en el versículo 19 del capítulo 2. Sí, en el capítulo 2 de Gálatas. 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Y después, en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos enseña que la ley tenía un propósito. Y el propósito final de la ley mosaica era un pacto interino. Eso es algo que yo creo que no pensamos mucho, pero aún durante ese periodo de que Israel estaba bajo la ley, se suponía que ellos debían vivir de acuerdo al pacto abrahámico también. En otras palabras, se suponía que ellos debían vivir por fe. Pero no lo estaban haciendo. Y entonces, aún durante ese periodo de la ley mosaica, el pueblo de Israel estando bajo ese pacto, técnicamente se suponía que debían vivir de acuerdo a la fe, debían vivir de acuerdo a la promesa de la redención y la fe en ese redentor venidero. Pero sabemos que no fue así. Pero la ley vino como un pacto interino y vino a cumplir su propósito trayendo al apóstol Pablo a Jesucristo. La ley en la vida de Pablo en ese momento había hecho todo lo que podía hacer. Había revelado al apóstol Pablo como un hombre injusto y lo había traído a los pies del Redentor, lo trajo al sacrificio, lo trajo a Jesús y lo que él hizo en la cruz del Calvario. Este capítulo en el que estamos ahora mismo nos enseña qué es lo que sucede cuando un creyente, después de haber venido a Cristo, vuelve a ese sistema antiguo. Ese sistema antiguo comienza a hacer lo que está diseñado para hacer, revelando al individuo como pecador para causar que el pecado abunde en su vida. Así que el apóstol Pablo se encuentra aquí en Romanos capítulo 7 y vamos a entrar a eso mientras continuamos en Romanos 7. A un cristiano muy confundido y derrotado. Un cristiano miserable. Así es. Y yo sé que hay muchos creyentes allá afuera que piensan, bueno, yo no estoy tratando de guardar la ley mosaica, yo no estoy volviendo a ese antiguo pacto. Ese antiguo pacto, la única fuerza dentro de ese antiguo pacto para vivir justamente era la fuerza de voluntad del individuo. No es suficiente. Y eso no es suficiente. Y finalmente, el cristiano que está recurriendo a cualquier otra cosa aparte de Jesucristo y lo que él logró en la cruz del Calvario, está haciendo exactamente lo mismo que Pablo hizo en Romanos capítulo 7. Así es. Están regresando, están volviendo a un sistema que su fuente de poder solamente es su propia fuerza de voluntad. Y lo que van a encontrar es, y eso es lo que Pablo está enseñando, esto claramente, que esto de hecho es cometer adulterio espiritual. Cuando uno deja de confiar en Cristo nada más y uno comienza a confiar en algún otro sistema. Así es. Bueno, aún la ley santa y justa que vino de Dios, cuando Pablo comenzó a confiar en eso después de haber venido a Cristo, él estaba cometiendo adulterio espiritual. Y hacemos lo mismo con nuestra vida de oración, hacemos lo mismo con el ayuno, hacemos lo mismo con diferentes disciplinas cristianas. Finalmente estamos tratando de obtener algo de Dios a través de lo que hacemos y solamente puede encontrarse en lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario. Este es el pecado de la iglesia, de lo que estamos hablando ahora mismo. Exacto. Este es el pecado de la iglesia. Este es el pecado más gravoso de la iglesia. La iglesia está propensa a enfocarse en actos individuales de pecado, como fumar, beber, adulterio y todo ese tipo de cosas, y definitivamente debemos tratar con estas cosas, con estos actos de pecado. Tenemos que hablar acerca de eso de vez en cuando. Tenemos que tratar con ello, tenemos que señalarlos. Pero el pecado de la iglesia, el pecado del cristiano, es poner su fe en cualquier cosa aparte de lo que Jesucristo ha logrado en la cruz del Calvario. Eso le da la naturaleza pecaminosa que Pablo nos enseñó en Romanos 6, que ahora ha muerto por nuestra unión con Cristo, le da la libertad para obtener la autoridad sobre nuestros corazones y comenzar a dominarnos otra vez. Y de ahí es de donde vienen los actos de pecado. De ahí es de donde esa vida cristiana miserable viene. Entonces, lo que Pablo realmente está tratando de mostrarnos aquí en Romanos 7 es que debemos entender nuestra posición en Cristo como muertos a la ley. No se puede tener victoria sobre el pecado, la naturaleza pecaminosa. No se puede tener victoria fuera de la cruz. No se puede. Absolutamente. Y la naturaleza pecaminosa causa que el cristiano tenga todo tipo de problemas. Y no debe de ser así, pero va a suceder así si tratamos de vencer
por nuestras propias habilidades, medios, Absolutamente. vida de oración. Y cada creyente debe de tener una vida de oración, pero no para vencer el pecado. Realmente hay cientos de cosas que usted puede inventar y citar. Pero la única manera que tendrá victoria sobre la naturaleza pecaminosa es si la cruz de Cristo es el blanco de su fe, y solamente eso. Es la única manera. Todo lo demás, y Pérez lo está diciendo bien, es un síntoma de eso que no se haya hecho. Si nuestra fe no está en la obra consumada de la cruz, uno tendrá la naturaleza pecaminosa, y estoy hablando con creyentes, la naturaleza pecaminosa revivirá, porque uno está tratando de vencer algún elemento de pecado por algo aparte de la única manera de cómo Dios lo ha prescrito. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando son síntomas, y ese es el problema con la psicología. Puede diagnosticar síntomas todo el día y llamarlos enfermedades todo el día. La mayoría de ello es pecado, por cierto, pero el resultado final de todo eso es que el individuo no tenga el objeto correcto de fe, y esas manifestaciones de pecado van a existir. Pero hay otra cosa, por ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento, y es cierto, todos debemos desde el principio, debemos operar bajo el pacto abrahámico. A Israel se le dio esta ley con un propósito y para que fueran un ejemplo para todo el mundo. Pero Pablo diría esto en Hebreos, creo que lo escribió en el capítulo 4, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nuestra responsabilidad es creer. Ese es nuestro primer paso. Creer es la acción para cualquier creyente. Creer. Llegar al punto en el que reconozcan y ordenen su manera de vivir de acuerdo a esta fe y tener el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz, que es suficiente para toda necesidad de acuerdo a nuestra vida. La nuestra ley del piedad. Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Pero lo que sucede muy frecuentemente, pero si usted mencionó el hecho de que no estamos tratando de guardar la ley mosaica, pero el problema es que nosotros hemos creado nuestras leyes artificiales. Ese es el problema. Y si usted lee Hebreos capítulo 9, versículo 10, nos dice y explica la ley, consistiendo solo en viandas y en bebidas, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestos hasta el tiempo de la reformación. La gente estaba tratando de inventar religión. En el versículo que usted dijo, hermano Swagger, Romanos capítulo 8, podemos decir que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y muerte, pero también podemos añadir y la ley de la religión y muerte. Muy correcto, así porque es. tratamos de ser religiosos para acercarnos a Dios, pero no funciona. Estamos tratando de inventar un medio artificial para comprobarle a Dios que merecemos lo que Jesús nos dio gratuitamente. Quitamos nuestra mirada de la cruz en la obra consumada de Cristo y la ponemos en nosotros. Sí. Dios, no estás orgulloso de mí, mira lo que he En hecho. esencia, dice que lo que Jesús hizo no es suficiente. Exactamente. Y tenemos que anexar algo allí. Estuve hablando con un predicador hace un tiempo atrás y casualmente mencionó que una cierta denominación, que no recuerdo cuál era, pero me dijo, uno de sus pastores, si tiene un problema, le castigan de esta manera. Y cuando terminó lo que me dijo, yo dije, pero entonces se está diciendo que lo que Jesús hizo no fue suficiente y tenemos que anexarle algo. Él se quedó pensando un momento, simplemente mirando al vacío, y me dijo, nunca lo había pensado. Así es. Pero es así. Cuando hacemos estas cosas y dependemos de ellas, porque si no vamos a depender de eso, no lo vamos a hacer. Así es, correcto. Lo hacemos pensando esto va a resolver el problema y no es así. No lo va a hacer. Hace una burla de Cristo, lo insulta. Es algo que dice que lo que Él hizo a un precio tan grande no fue suficiente y ahora hay que ponerle mis 2 puntos. Bueno, se nos terminó el tiempo una vez más. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.